Un saludo cordial para todos. El objetivo de este video es resolver dos inquietudes que planteó Dani, una el 17 de junio en una reunión presencial junto con doña Floralba y otro por medio de un audio en el grupo de la constructora el 19 de junio. Se escogió resolver esas dudas por medio de video porque la información puede llegar de manera mucho más clara, más contundente. Además, permite regresar el video cuantas veces sea necesario para lograr entender, digamos, algunos conceptos y algunas ideas. Permite pausarlo cuando sea necesario y también permite que se pueda mostrar a otra persona, una persona que de pronto maneje los términos, maneje los conceptos y esa persona pueda de pronto darles a ustedes un testimonio de si se están manejando de forma acertada o no las cuentas. Bueno, la primera inquietud de Dani es que él quiere saber dónde se evidencia que los 90.5 millones que prestó Don León a la sociedad no estén afectando este cuadro que vemos ahí de la participación en los aportes de la constructora discriminados por socio. La respuesta más corta es, ¿cómo se evidencia? Pues se evidencia porque aquí en ninguno de estos valores está incluido, ¿cierto? Esa es la respuesta corta. Vamos a profundizar un poco más en ello para que puedan tener una respuesta más completa. El asunto es que ni cronológica ni conceptualmente está aquí contenido ese dato de los 90.5 millones de pesos. Vamos a explicar eso un poco más en detalle. ¿Por qué digo cronológico? Primero porque ese aporte de los 90.5 debería estar contenido aquí, en esta casilla, luego de que se hicieron ambos aportes por 100 millones de pesos cada uno de los socios. Porque primero fue la compra de ese lote doble que la necesidad de tener que acudir a Don León para un préstamo. Cronológico, ¿por qué también? Porque eh, estos acuerdos de aportes de capital socio y esta otra pestaña de aquí, que es las utilidades discriminadas por obra, se pactaron en la junta directiva número 3. Este fue el acta que se levantó en la junta directiva número 3, donde se evidencia no solo la fecha, que debemos tenerla muy en cuenta, sino también que el numeral 2 de las conclusiones eh, denota que fue en esa junta donde se efectuaron tales acuerdos. Y me permito leer el numeral 2. Los aportes a capital por socio fueron planteados, socializados, aclarados y aceptados por todos los socios. Ver acta de acuerdo participación socio. Esa acta pues la tienen ustedes en la carpeta que formábamos de actas y allí pues podrán evidenciar que este cuadro que yo les muestro aquí es exactamente el mismo. De hecho, por aquí también tengo el acta. Este es el acta. Este es el acta exactamente idéntica a la que deben tener ustedes allá. Ustedes podrán verificar cuando estén haciendo la etapa de verificación del video, podrán ver que todos estos números y todos estos datos son de forma idéntica este mismo cuadro. En esa misma acta se ve
este pedazo que tengo aquí señalado, me permito leerlo, dice, decisiones numeral 2, LDU prestará 20 millones a la sociedad para pagar los primeros 10 días del mes de junio. Entonces, en esta fecha, 28 de abril, en la que se levantaron ya los aportes a capital por socio, en esa misma reunión, en esa misma junta directiva, se tomó la decisión de pedir prestados los primeros 20 millones de pesos que luego se convertirán en los 90.5 cuando ni siquiera sospechábamos que íbamos a tener que pedir prestado casi 70 millones más. Entonces, esa es una de las pruebas donde se evidencia que no está incluido ahí. ¿Por qué? Porque estos datos fueron levantados en esta fecha cuando todavía no había sucedido el préstamo, razón por la cual es imposible tenerlos en cuenta. Ok, qué pena, a veces me va a demorar un poco porque tengo que, por supuesto, ir mirando aquí en los apuntes. Otro documento que tengo para soportar también que ese préstamo grande no había sucedido ahí, aparte de este numeral 2 de las decisiones, es que tengo este correo de asunto solicitud formal de préstamo enviado desde el correo de Uribe Constructora a doña Floralba, a Dani, a mí y a León Darío, en el que se le manifestaba en una carta formal la siguiente petición. Dirigida a León Darío Uribe, en donde se le dice que se va a aceptar la oferta que él nos hizo de prestarnos un dinero. En ese momento estimamos que el préstamo iba a ser de 75 millones de pesos adicionales. Estimamos también que se iban a regresar en 6 meses y que se aceptaba la tasa de 1% mensual que él había ofrecido ese día en esa junta número 3. Este correo se envió el 23 de mayo, es decir, casi un mes después de que se hizo la junta número 3 y que se levantó esta acta, que fue el 28 de abril. Este fue el 23 de mayo, casi un mes después. En el correo, ustedes podrán buscarlo en su bandeja de entrada, está la misma fecha que figura en el acta que acaba de cerrar, 23 de mayo del 2018. Por esa fecha pueden buscarlo ustedes en su correo. Este es otro de los argumentos por los cuales pudiera uno concluir que era imposible que ese préstamo estuviera o fuera o sea aún tenido en cuenta como aportes a la sociedad y que repercutiera en una variación en los porcentajes de participación. Y el último argumento es de por qué conceptualmente consideramos y argumentamos que no está incluido ahí, y es porque el único valor parecido que figura allí es este, que es de 90 millones. Y yo creo que al respecto no debe haber ninguna duda porque estos 90 millones los puso Don León con contantes y sonantes cuando se iba a comprar ese lote en el que se desarrolló la obra número 5, es decir, Macadamia. ¿Cuáles son los argumentos que yo uso para argumentar que estos 90, que son distintos de los 90.5 por los cuales indaga Dani, porque estos 90 sí entran a afectar
eh, la constitución y los aportes de capital y la participación por socio. Pues las razones son varias. La primera, porque yo recuerdo que esa decisión de comprar ese lote se tomó internamente entre mi papá y yo en reemplazo a obtener la Nissan Qashqai, que era el carro que él tenía en ese momento. Es decir, que en otras palabras, ese carro tomamos la decisión de venderlo y de que nos sirviera para apalancar parcialmente este aporte de 90 millones. eh, Se tomó esa decisión en conjunto porque pues, se consideraba que obviamente era mucho más interesante apostarle a una inversión que a un gasto, que es lo que finalmente es un carro. El otro argumento es porque recuerdo de memoria que por esos días la caja estaba escasa y parecía que íbamos a tener que parar un tiempo. Si ustedes miran la contabilidad, si doña Floralba y Dani se toman el tiempo de mirar la contabilidad en, en la pestaña de ingresos de la obra, eh, creo que están registrados en la obra número 5, pero hacen referencia a ingresos de ventas de obra número 3 y 4. Y si también miran los egresos de mano de obra, se van a dar cuenta que por esos días no hubo mucho ingreso. Creo que había habido un solo ingreso por ahí de la propietaria del apartamento en el que yo viví. Y los egresos por mano de obra continúan varios meses después de que se efectúa la compra del lote y de ese inicio de año, porque yo me acuerdo que eso se compró como los primeros 40 o algo así de días del año. Y el último argumento que uso yo para justificar de que respecto a estos 90 millones sí estábamos completamente claros en en el tema de que eran aporte a capital es porque pues nunca nadie más intentó saldar ese préstamo, ¿cierto? Ni nosotros como organización, ni ustedes como socios independientes, ni tampoco mi papá nunca eh, presionó para que se le pagara ese préstamo, efectivamente porque no era un préstamo. Y ya ustedes han visto y todos hemos sido testigos de que eh, cuando es préstamo mi papá ha estado pendiente de que se haga ese reembolso. Entonces creo que queda contestada la duda número 1 de Dani. La duda número 2 de Dani. Él quiere saber por qué este valor de 308 millones de pesos es tan alto o de dónde se deriva ese cálculo. Bueno, entonces vamos a proceder a contestarlo. Lo primero que hay que tener presente es que en la constructora solo hay 4 tipos posibles de aportes a capital. No han existido, no ha existido ningún ingreso que pertenezca a una tipología diferente de las siguientes 4. La primera es aportes de la familia Uribe, la segunda es aportes de la familia Montaña Campos, la tercera es utilidades de la familia Uribe y la cuarta es utilidades de la familia Montaña Campos. Es decir, que cada familia tiene 2 tipos de ingreso, 1 aportes y 2 utilidades. Este concepto tienen que tenerlo ustedes muy claro, devuélvanlo el video las veces que sea necesario, porque de estos preconceptos parte todo el análisis. ¿Listo? Entonces, al finalizar la obra 3 y 4 en ejecución, en venta y sobre todo en recaudo,
se generaron los siguientes estados financieros. Son dos tipos de estados financieros, uno que se llama el balance general y otro que se llama el estado de resultados. En el balance general se puntualizan los activos de la empresa. ¿Qué son los activos de la empresa? Todo lo que posee, todo lo que tiene. Allí también se puntualizan los pasivos, que es todo lo que debe. Para tal momento, los pasivos eran cero, no se le debía plata a nadie, ni siquiera a clientes que hubieran comprado. Pero no los voy a enredar con ese concepto, porque cuando un cliente da un abono, eso de una vez pasa al pasivo, porque es una deuda que se tiene con el cliente, que posteriormente se le paga con un apartamento, no tiene nada que ver, pero es una deuda con el cliente. Entonces, como los pasivos eran igual a cero, se puede concluir que el 100% de los activos provenían del patrimonio. Esto dicho en palabras sencillas quiere decir que como no se le debía plata a nadie, se puede concluir que toda la plata que había eran puestas por los socios, bien sea como aporte o bien sea como utilidad que se quedó, o sea, como utilidad que no se sacó, se llaman utilidades retenidas. Es eso que acabo de decir, también por favor reproducirlo las veces que sea necesario para que quede claro. Así pues, que como los aportes de la familia Uribe fueron tantos en números, o sea, tantos movimientos y a su vez no siguieron, fueron ingresos que no siguieron un patrón regular en cuanto ni a tiempo ni a monto, entonces la forma correcta y sencilla de calcularlos es mediante la siguiente ecuación. Es muy importante que esto también lo reproduzcan las veces que sea necesario y de ser necesario acudan a una persona que los pueda ayudar a entender esos conceptos y esos cálculos. Entonces, los aportes de la familia Uribe son iguales a todos los activos que había, es decir, todo lo que se tenía en ese momento, menos todo lo que había aportado la familia Montaña, menos las utilidades de la familia Uribe, menos las utilidades de la familia Montaña. Es decir, que este valor se deriva de calcular todo lo que había en ese corte y finalización de la obra 3-4, todo lo que había en ese momento, menos todos estos valores que estoy señalando. Lo que había aportado la familia Montaña, la utilidad de la 2, la utilidad de la 3, la utilidad de la 4, lo mismo nosotros, la utilidad de la 2, la utilidad de la 3 y la utilidad de la 4. Y este dato de aquí, que fue el punto de partida que se escogió contablemente, que obedece a los dos primeros aportes que hizo la familia Uribe en la obra número 2, ustedes podrán ir y evidenciarlo en la contabilidad. Y la sumatoria de todos estos valores señalados, restándose, y la cogemos y la restamos a todo lo que había, pues nos va a dar lo que la familia Uribe había aportado por fuera de utilidades, por fuera de ese aporte inicial de la familia Uribe misma y por fuera de ese aporte inicial de la familia Montaña. Así que vamos a revisar ese cálculo. Ese cálculo es de la contabilidad de San Gil número 3 y número 4 de la pestaña Balance General y la casilla E10, que es esta. Contabilidad número 3 y número 4, pestaña Balance General, la casilla E10, E10, 588.689.826. Esto era
todo el dinero que tenía la constructora al fin de la ejecución y el recaudo de la obra 3 y 4. Yo tomo ese dato y a ese dato le resto todos estos valores, me da este dato de aquí. Voy a darle doble clic para que se evidencien los valores que están aquí señalados, ¿cierto? Entonces, la pestaña que le acabé de mostrar, la casilla que le acabé de mostrar, menos todos estos datos en esos colores, están aquí, todos esos datos en esos colores. Todo eso se está restando. Menos, 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 menos. ¿Listo? Eso da 308 millones de pesos. ¿Cómo se sabe que ese dato, o cómo se sabe que sí había tanta plata de más? Pues porque si no hubiera habido toda esta plata de más, no hubiera habido manera de haber cubierto una obra que valió como 600 millones de pesos. Costos de la 3 y costos de la 4, 593 millones de pesos. Así pues, que creo que eso explica todo lo necesario. Cualquier duda, por favor, piénsenla primero bastante, vean el video una y otra vez, acudan a un tercero que pueda tomarse un tiempo largo y explicarles y ustedes puedan hacerle cuantas inquietudes deseen para que quedemos todos tranquilos y llevemos a feliz término en la liquidación de la sociedad. Hasta luego y muchas gracias.